tal? Es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Alternativa Judicial por una cultura de paz. Este programa es traído a todas y todos ustedes por el Poder Judicial del Estado de Chiapas a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Mi nombre es Montserrat Arango y es un gusto estar aquí tocando estos temas con ustedes en esta serie de cápsulas, en esta serie de emisiones y transmisiones en vivo que hemos venido trabajando a lo largo de varios meses para difundir acerca de los beneficios que nos trae la justicia alternativa en todos los mecanismos de acceso a la justicia que tenemos a través del Poder Judicial del Estado de Chiapas. En esta ocasión es para mí un gran honor y un gran placer presentarles a quien nos va a estar guiando y acompañando en esta breve charla. Él es el licenciado José Antonio Canseco Pérez, él es especialista público, así también coordinador de la materia penal y adolescentes en la Dirección General del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Bienvenido. Gracias, Monse, te agradezco mucho la invitación y la oportunidad para poder difundir el quehacer y las funciones del Centro Estatal de Justicia Alternativa. Muy bien, muchísimas gracias también por estar acá. Y bueno, en la transmisión pasada estuvimos hablando acerca de la alienación parental, cómo afecta y cómo se ve también influida y beneficiada a través de la justicia alternativa. Y surgió ahí un aspecto, una duda que ahorita vamos a desarrollar más, y es cómo es de importante la justicia alternativa en un proceso judicial, pues ya iniciado incluso en algunas ocasiones, y eso es de lo que queremos que nos hable más a fondo, licenciado. Pero antes, si pudiera compartir con todas aquellas personas que a lo mejor es la primera vez que se están acercando a la justicia alternativa, de en sí cuáles son las funciones que tiene el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Chiapas. Con mucho gusto, Monse. Bueno, recordar a la ciudadanía que el Centro Estatal de Justicia Alternativa es un órgano dependiente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ¿sí? Que tiene dentro de sus funciones ofrecer a las personas, a toda persona, el acceso a la justicia de una forma pronta, expedita y gratuita. Esto a través de mecanismos alternativos de solución de controversias, llámese justicia alternativa, de justicia restaurativa, en las materias civil, mercantil, familiar, penal, justicia para adolescentes, burocrático y laboral. Muy bien. Y pues en la transmisión pasada hubo mucho hincapié en la materia familiar, a fin de cuentas, ¿no? Por el rubro que se estuvo tocando, pero esta beneficia, como bien dice, a muchas materias y en los procesos judiciales que se llevan en la entidad, eso es muy importante, ¿no? Quisiera ahora, licenciado, si nos pudiera ahondar en sí cómo es que se puede solicitar los servicios de la justicia alternativa si ya existe un proceso judicial. Ok, bueno, primero tenemos que partir de una base en el sentido de que aún ya estando en un proceso jurisdiccional o aún ya estando dentro de un juicio, las personas también pueden acceder a los mecanismos alternativos. A partir de una reforma llevada a cabo en el 2008 nuestro sistema legal, se instituyen a los mecanismos alternativos como una forma de poder acceder a la justicia, a este derecho humano que es el acceso a la justicia. En base a esta situación, aunque ya se tenga un juicio en curso, ya se está actuando en uno, pues tanto los jueces podrán hacer de conocimiento en cualquier actuaciones o en cualquier etapa del juicio, pues que existen los mecanismos alternativos y que las personas pueden acceder o tienen la posibilidad también de poder solucionar su conflicto a través de esta vía. De ahí la importancia de que la ciudadanía sepa que cuenta con esta opción importante y relevante de la justicia alternativa. Lo recomendable es que antes de poder interponer algún tipo de demanda o iniciar ya un juicio, pues pueda accederse primero a la justicia alternativa, pero si ya se está dentro de un proceso jurisdiccional, llámese juicio, también es posible acceder a los beneficios que tienen los mecanismos alternativos. Así es, como bien mencionas, lo ideal sería al inicio, ¿no? Pero si ya comenzó este proceso, mencionaba usted que en cualquier etapa, ¿cómo funciona en cada etapa esta solicitud de los mecanismos alternativos? Ok, en esta situación puede ser a través de dos formas distintas en la cual nosotros podemos tener conocimiento de un asunto que se está dirimiendo ante una autoridad jurisdiccional o llámese juicio. El primero de ellos es que las partes acudan al Centro de Justicia Alternativa en forma personal o a través de un escrito en donde puño y letra debe contener el nombre de la persona que está solicitando el servicio, el nombre de la persona que desea que se invite, la dirección, el teléfono, una breve descripción del asunto, del conflicto que lo atañe, si va a ofrecer algún tipo de documentos, la relación de los documentos que ofrece,
el número, estamos recordando que aquí ya se encuentran actuando dentro de un juicio, el número del expediente del cual se está dirimiendo en el juzgado y pues el estado procesal en el que se encuentra, porque también de esto depende, y explicaremos tal vez un poquito más adelante, la naturaleza en que nosotros podemos intervenir dependiendo de la etapa en que se encuentra el juicio. Básicamente es una de las formas en las cuales pueden acudir las personas a solicitar el servicio, y la otra es hacerle de conocimiento al juzgador, ya sea a través de un escrito o a través de una audiencia en caso de juicios orales, que tienen el deseo de someterse al mecanismo alternativo para que sea el juzgador quien a través de un oficio canalice o derive a las personas y nosotros podamos atenderlas. Muy bien, o sea, básicamente serían, como sintetizado, dos vías, directamente al CEJA o a través del juez o la jueza. Sí, es correcto. Muy bien. ¿Hay alguna diferencia, licenciado, si es una materia o si es otra? ¿Influye? Sí, va a influir. Por ejemplo, nosotros en las materias civil, mercantil y familiar podemos conocer desde que se apertura el procedimiento hasta incluso una vez que se haya dictado sentencia. Aquí nada más hacer la aclaración de que pues, no se trata en tal de modificar el sentido que dio el juzgador a esa sentencia, sino únicamente modificar tal vez las causas y formas de ejecución. Es decir, en materia mercantil se me ocurre el hecho de que se pueda pagar en forma anticipada. En el caso, por ejemplo, de que la persona desee modificar los plazos de pago, que no solo sea en una sola exhibición, sino que desee llegar a un acuerdo con la otra parte de poder realizar los pagos en parcialidades, ¿sí? En materia familiar, como se había comentado en la cápsula anterior, pues es tal vez el índice de procesos o de materia que más tenemos conocimientos nosotros en el Centro de Justicia Alternativa, y pues ahí cabe la posibilidad de que las modificaciones pueden ir también en la fase de ejecución, es decir, que una vez el juez ya haya dictado la sentencia, en el sentido de, por ejemplo, en los procesos en donde hay una separación. Hay una separación, existen menores o hijos en común, y estos son menores de edad, y generalmente el juez lo que fija es la pensión alimenticia, la guardia y custodia de los menores y las visitas y convivencias. Puede ser, se me ocurre como un ejemplo, de que al momento de que el juez haya dictado su sentencia, para el momento en que las partes acuden con nosotros, haya habido un cambio de circunstancias, es decir, el progenitor que tenga la guardia y custodia de los menores, pues por alguna razón puede ser que ya no la pueda ejercer, que vayan a cambiarlo de un lugar de trabajo distinto y no se quiera llevar a los niños, entonces acude con nosotros, aún con la sentencia, y establece que desea modificar esa parte de la sentencia, que son la guardia y custodia, para que la tenga el otro progenitor. Puede ser lo mismo con las visitas y las convivencias, que por algún cambio de circunstancias, pues ya no pueda acudir los días y horas en que fijó el juez y lleguen a un acuerdo con nosotros. Aquí sí nada más debo establecer que, pues como opera el principio de voluntad de las partes, es muy importante que esto se atraviese a través de un proceso de diálogo y que ambas partes estén de acuerdo. Si una de las partes no está de acuerdo, no puede realizarse ningún tipo de convenio que modifique esta parte de la sentencia, ¿sí? Ahora bien, en la materia penal y de justicia para adolescentes tenemos también, son casos distintos. En la materia penal podemos conocer a partir de la vinculación a proceso, cuando al procesado se le hace saber quién lo acusa, de qué lo acusan, la acusación en sí, hasta antes de dictado el auto de apertura a juicio oral, es decir, antes ya de acudir a la audiencia de juicio oral. Durante ese periodo nosotros podemos tener conocimiento por los medios que ya hemos mencionado, a través de la derivación del propio juzgador o, en su caso, porque la persona lo haya solicitado en forma personal o por escrito. Licenciado, perdón que lo interrumpa, es que me surgió una duda Sí, en cuanto a lo voluntario de este mecanismo. Si es a través de un juez que se está solicitando utilizar los mecanismos alternativos, ¿influye de que alguna de las partes no quiera, aunque sea el juez o la jueza quien lo solicita? Sí, de hecho todo es voluntario, aunque sea una derivación o que el juez haya solicitado la intervención de nosotros como centro, o incluso siempre va a ser voluntario. Siempre va a ser voluntario. Incluso tratándose de los juzgados de control, pues existen facilitadores del Centro de Justicia Alternativa que se encuentran comisionados a estos juzgados de control. Entonces, como las audiencias son orales, generalmente alguna de las partes en la oralidad de la sentencia hace de conocimiento al juzgador que tiene la intención de poder solucionar el asunto a través de los mecanismos alternativos. Lo que hace el juzgador es suspender su audiencia, le pregunta a la otra parte si es susceptible, si la otra parte está de acuerdo, en ese mismo momento
se lo derivan o canalizan al facilitador que se encuentra adscrito. Si resulta que no hay un facilitador en ese juzgado de control, entonces lo que hace es un oficio de derivación y lo envía a la subdirección regional más cercana, pero siempre operando el principio de la voluntad. Todo mecanismo alternativo en cualquiera de las materias que manejamos siempre opera el principio de voluntad de las partes. Tienen que estar de acuerdo para que entonces pueda llegar a firmarse un convenio, o en el caso de las materias penal o de justicia penal para adolescentes, un acuerdo reparatorio. En el caso de la materia laboral y burocrática también tienen una forma de desahogar este tipo de situaciones un poco distinta a nuestras demás materias. La materia laboral podemos decir que es la única materia en la cual se obliga que antes de poder acudir al juicio propiamente, se tenga que pasar por la etapa de mecanismo alterno, se tape por la etapa conciliatoria. Esto no lo hacemos nosotros en forma directa, sino que es a través del Centro de Conciliación y Registro Laboral. Entonces, nosotros tenemos conocimiento una vez que aún las partes yendo al Centro de Conciliación y Registro Laboral no pueden solucionar el conflicto, se pasa a la etapa jurisdiccional, y si en la etapa jurisdiccional, en el desarrollo, el juez que les vuelve a hacer de conocimiento que existen mecanismos alternativos, ellos le hacen de conocimiento que sí quieren volver a intentarlo, pues entonces el juez ya decide si los manda con nosotros para tratar nuevamente de que haya una solución a su conflicto. En la materia burocrática tienen justamente una fase del procedimiento que es la fase conciliatoria, se lleva ante su secretario. Entonces es también distinto y únicamente conocemos en estas dos materias a través de derivación. Aquí sí es importante recalcar que los usuarios no pueden acudir directamente con nosotros, tiene que ser justamente derivado por el juzgador para que nosotros podamos tener conocimiento en estas dos materias en específico. Sería solo laboral y burocrático, Laboral y que burocrático. Las personas no pueden acudir directamente. Exactamente. En el caso de la materia de adolescentes va aún más allá. En el caso de la materia de adolescentes, en la Ley de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se enmarca una situación de justicia restaurativa, al igual que en la penal. Sin embargo, aquí se nos permite el uso de procesos restaurativos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya existió una sentencia por parte del juez, pues también podemos acudir a los mecanismos alternativos, justamente a estos procesos restaurativos, para poder, a través de la responsabilización del menor, a través de que se pueda en algún momento restaurar el tejido social y el menor pueda ser reintegrado a la sociedad, tomar algún tipo de mecanismo alternativo que permita la reparación del daño y que en algún momento permita también la reintegración de la persona adolescente a su comunidad. Entonces también tratándose de personas, del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, también podemos conocerlo una vez dictada la sentencia. Y que de hecho en fechas recientes se ha destacado los trabajos que está haciendo el Poder Judicial del Estado a través del CEJA, precisamente en todos estos procesos de rehabilitación y de reinserción social, ¿no? ¿Han estado trabajando en eso ustedes también? Sí, gracias al liderazgo de nuestra directora, la maestra Elisheva Goldaber Pasillas, y de nuestro magistrado presidente, el licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios, que ha impulsado en manera preponderante el hecho de que la justicia restaurativa también llegue en un principio en un principio a lo que es la justicia para adolescentes, Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y pues se están llevando a cabo diferentes programas restaurativos de forma individual, a través también de acuerdos reparatorios, de planes de reparación y de planes de actividades con los adolescentes para que también se busque su reintegración a la sociedad. Se repare el daño en un primer momento y posteriormente, pues una vez hecho el anterior, puedan reintegrarse a la sociedad. De hecho, tuvimos un programa especial de alternativa judicial en donde se trató un caso de éxito que llevaron a través de la justicia restaurativa con el CEJA, y pues igual se los vamos a estar recompartiendo, ¿no? para que lo retomen ahí. Y licenciado, me había surgido una duda, cuando ya están todas estas personas solicitando el servicio de los mecanismos alternativos, ya sea directamente a través del juez o de la jueza, ¿requieren en algún punto alguna asesoría legal por algún abogado o abogada, o con que se acerquen a ustedes pueden obtener esa asesoría? ¿Cómo funcionaría? Ok, es una muy interesante pregunta porque propiamente nosotros no realizamos asesoría jurídica, nosotros realizamos asesoría en cuanto a mecanismos alternativos de solución de conflictos. Entonces, para esta situación habría que acercarse a la Dirección de Defensoría Social, Defensoría Pública, y ellos podrían dar alguna asesoría en las materias familiar y penal.
Entonces es un asunto que ya corresponde a esa dirección. En cuanto a nosotros, está permitida, claro, que la entrada de abogados les denominamos personas de confianza. Puede ser un abogado, puede ser un miembro de la familia, puede ser algún amigo, algún conocido, alguien con quien la persona se siente en confianza y pueda acudir acompañado por parte de ellos. Ellos tienen un rol de escucha y únicamente de orientación respecto a tratar de solucionar pacíficamente el conflicto. No pueden de ninguna manera, como puede suceder tal vez en un juicio, tratar de entorpecer, dirimir o que hubiera conflicto o entorpecer la solución pacífica del asunto, del problema. Y bueno, si una persona ya solicitó este servicio a través del juez o directamente, ¿qué sucede con el juicio cuando ya se está llevando a cabo tal vez alguna conciliación, una mediación? Bueno, como ya hay un proceso jurisdiccional y generalmente en los juicios existen ya términos y etapas, es importante mencionar que una vez que las partes son canalizadas o acuden con nosotros, se realiza la invitación a la parte que va a ser invitada y ambos deciden someterse al mecanismo, es decir, aceptan que van a intentar solucionar a través de nuestros mecanismos alternativos el conflicto. Lo que hacemos nosotros es informar al juzgado que ya hay una aceptación de ambas partes para poder desahogar su conflicto a través del mecanismo alternativo, y el juez lo que hace es suspender su procedimiento. Suspende su procedimiento hasta por 60 días con una única oportunidad de prórroga por la mitad, que son 30 días más, para efectos de que cualquier tipo de caducidad de la instancia pues quede detenido. Es decir, hasta que el juez no se entere que se haya solucionado el conflicto en forma positiva, es decir, que hayan llegado a un convenio o un acuerdo reparatorio, pues él no continúa con el procedimiento, o bien que nosotros informemos que las partes no pudieron llegar a un acuerdo, porque también es una posibilidad. Entonces, justo hasta enterarse de esa situación es que el juez puede reanudar el procedimiento, concluirlo tratándose de un convenio o de un acuerdo reparatorio, o reanudarnos tratándose de que no hubo acuerdo. Y bueno, nada más para que las personas no se asusten, la ventaja aquí es que va a haber una solución más pronta si se dedican a ello, ¿no? Si se empeñan en esta cultura de paz, va a ser una solución mucho más expedita tal vez que esperar a que termine el juicio, ¿no? Sí, claro. La naturaleza y los beneficios de los mecanismos alternativos son muchísimos, y dentro de uno de ellos está pues justamente lo que acabas de mencionar, la gratuitud. O sea, con nosotros es totalmente gratuito, es mucho más rápido que en los procedimientos jurisdiccionales, lo que puede tardar en un juicio años. Aquí se puede solucionar, no sé, en semanas, depende mucho de la voluntad que tengan las partes para solucionar el conflicto, y pues encaminado está a través del especialista público, es un especialista que es por parte de nosotros, del Centro de Justicia Alternativa, que hará todo lo posible para poder hacer ese puente de comunicación entre las partes, y que a través de diferentes técnicas y herramientas, pues las mismas partes puedan para un primer momento poder ofrecer soluciones al conflicto, y una vez que sean satisfactorias para ambas, pues puedan acordar en algún momento que éstas sean plasmadas a través de un instrumento jurídico, se llama convenio o acuerdo reparatorio, que tiene la misma fuerza legal de una sentencia. Muy bien, licenciado. Y bueno, mencionaba hace un momento que se puede acudir a solicitar el servicio, ya sea para realizar cumplimientos anticipados, modificaciones parciales, también decía. Específicamente, ¿en qué casos es que puede la gente solicitar este tipo de acciones? Por ejemplo, las modificaciones parciales, lo que habíamos comentado, la materia familiar, que es donde son más comunes. Estas situaciones de guardia y custodia y de visitas y convivencia. Generalmente mencionábamos o dábamos un ejemplo al inicio de la cápsula, en donde a veces el cambio de circunstancias, sobre todo en la materia familiar, se puede dar en cuanto a los horarios señalados para visitar a los menores, que ya no puedan cumplirse. Entonces, en ocasiones, este es un trámite que puede hacer directamente ante el juez, si ambas partes están de acuerdo, pero si no, tendrían que pasar por el proceso de conciliación, de mediación, de mecanismo alternativo, tratar de solucionar el conflicto, y una vez que nosotros hayamos brindado el servicio, pues hacer esa modificación de esa sentencia. Se le informa al juez que ellos ya se pusieron de acuerdo, que hubo una modificación aparte de su resolutivo, y el juez lo que hace es verificar, aprobar y en su momento agregarlo también a su expediente. Todo es con aprobación del juez. Aunque el procedimiento es voluntario, el juez tiene que aprobar aquellas modificaciones que se hayan realizado, ya sea para pagos anticipados, tratándose de materia civil o mercantil,
o en este caso para situaciones de modificación, de guardas y custodias o visitas y convivencias, tratándose de la materia familiar. Y si en dado caso, licenciado, durante el proceso judicial se están presentando pruebas tal vez en los mecanismos alternativos, ¿hay que presentar esa misma documentación, esas mismas pruebas? ¿No funciona igual en ese sentido? No, aquí voy a hacer un matiz. La función del especialista es ser el puente de la comunicación y ser el facilitador del diálogo. No tiene una función como tal, como lo tiene el juez en un proceso jurisdiccional, en un juicio. Él no va a tomar las pruebas, ni las va a calificar, ni va a hacer ningún tipo de raciocinio o juzgamiento hacia las partes. Él únicamente lo que hace es tratar de que las partes puedan ponerse de acuerdo. Por tal motivo no es necesario ni se precisan pruebas. Sí requiere cierta documentación necesaria para la elaboración del convenio. Por ejemplo, en materia familiar serían actas de nacimiento, si las personas son cónyuges, están casados, entonces serían las actas de matrimonio. En materia mercantil, los pagarés o el título de crédito que quieran ellos o que sea materia del conflicto. Entonces son documentos que se requieren para la elaboración del convenio y para ofrecer el servicio, pero el especialista público en ningún momento va a hacer valoración de esos documentos, no puede realizarlo. Muy bien, es muy importante que la gente también siga notando esa diferencia, ¿no? Que no es que vaya a haber un bueno o un malo en una mediación, simple y sencillamente es tratar de llegar a acuerdos, ¿no? Pero bueno, licenciado, y si se llega a presentar el caso de que no se llega a un convenio, no acuerdan nada las partes, ¿qué sucede? Muy bien. Bueno, aquí es una tramitación distinta como si las partes llegaran sin un procedimiento jurisdiccional. Como aquí ellos ya iniciaron un juicio, ya iniciaron una demanda o ya se encuentran inmersos en el conflicto judicial, lo que se hace aquí es que si no llegan a algún tipo de acuerdo, porque puede pasar al ser un procedimiento voluntario, en algunos casos no pueden llegar a acordar, entonces nosotros avisamos y damos parte al juez que no hubo un acuerdo. ¿Qué va a hacer el juez? Lo que hace el juez entonces es, como no hubo un acuerdo, reinicia su procedimiento, que recuerda se había quedado suspendido. Él en un principio lo que hizo fue suspender el procedimiento, pero como ya le avisamos de que no hubo un acuerdo, entonces lo que hace es retoma el procedimiento desde la etapa en que lo dejó, desde donde quedó suspendido y continúa con la secuela del mismo. También es importante precisar que en caso de que las personas hayan llegado a un acuerdo, pero haya un incumplimiento, entonces también vamos a separar en dos cuestiones distintas. Por ejemplo, en la materia civil, mercantil y familiar, cuando eso sucede, entonces lo que se va es a la vía de apremio. Se le informa también al juez que existe este incumplimiento. Antes de eso, lo que nosotros tratamos de hacer es, por todos nuestros medios posibles, a través de la Oficina de Seguimiento de Convenio perteneciente al Centro de Justicia Alternativa, se hacen diferentes llamadas. Es decir, la parte que se siente incumplida nos avisa, nosotros hacemos algún tipo de llamadas para que la parte que está incumpliendo pues pueda ponerse en contacto con la otra parte y le mencione cuál es el motivo por el cual ha incumplido. Si resulta que a pesar de todas estas gestiones todavía no hay cumplimiento, entonces mandamos una invitación para que acuda otra vez al Centro Estatal de Justicia Alternativa, no para acordar ni convenir sobre nuevamente, porque ya existe un convenio, sino para que explique las causas por las cuales ha incumplido y combinarlo a que realice ese cumplimiento. Si pese a todas esas gestiones, que son varias, pues no se logra que las partes cumplan o la parte que está incumpliendo lo haga, entonces ya se informa al juez que el incumplimiento, a pesar de que ya hicimos diferentes acciones para combinar a la parte a que realice el cumplimiento, pues lo ejecute, sea el juez a través de la vía de apremio quien ejecute esa sentencia. En materia penal y de justicia penal para adolescentes, el trato o el tratamiento es distinto. Se informa de igual manera al juzgador y se realizan todas esas acciones previas que mencionaba para las demás materias. Sin embargo, aquí el juez ya no da pie a una vía de apremio. Lo que hace al juez es continuar con la secuela del procedimiento como si ese acuerdo reparatorio o convenio que hayan firmado las partes ya no existiera. Al momento en que lo incumplen es totalmente nulo y se continúa con la secuela del procedimiento. Es decir, tendrían que pasar por todas las etapas del proceso penal y del proceso del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes hasta llegar a la sentencia. Pues está muy bien que la gente tenga también esa certeza, ¿no? De que no va a terminar siendo una vía de escape de las personas que digan, bueno, ya hice un convenio, no pasa nada. No, sí pasa y todo tiene
todo tiene un valor, todo tiene un porqué y todo tiene un proceso que va a seguir, ya sea por la vía jurisdiccional o por el convenio, ¿no? Muy bien, licenciado. Ya para finalizar, si quisiera hacer tal vez una invitación, un mensaje a todas las personas que se quieran acercar a los servicios del Centro Estatal de Justicia. Pues nuevamente agradecer a nombre de la maestra Elisheva Goldaber Pasillas, nuestra directora del Centro Estatal, hacer este agradecimiento al magistrado presidente, con Oscar Trinidad Palacios, por el espacio que nos ha brindado para poder dar a conocer las funciones y los quehaceres del Centro Estatal. Estas situaciones de justicia alternativa, restaurativa y cultura de paz, que es tan importante para nuestra sociedad, y hacerle hincapié a la ciudadanía de que pues, las puertas del centro están abiertas para cualquier situación de las materias que se han mencionado, puedan solucionarlo a través de los mecanismos alternativos, sin necesidad de acudir a ningún tipo de demanda o acudir a un juicio propiamente. Nosotros estamos o tenemos 3 subdirecciones en Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal. También contamos con facilitadores comisionados a los juzgados de control, también pueden acudir ante ellos en las materias penal y de justicia para adolescentes, y también contamos con especialistas públicos que se encuentran en los módulos de atención al público localizados afuera de los juzgados. Bueno, también hacer una invitación a las personas que nos estén viendo, tal vez si tienen alguna duda en concreto o alguna recomendación o alguna asesoría que necesiten, igual y se pueden continuar trabajando a lo largo de las próximas cápsulas de Alternativa Judicial, que ya también lo estaremos esperando aquí de nueva cuenta, licenciado, y pues con más especialistas que están formando parte de este Centro Estatal de Justicia Alternativa. También reitero la invitación a que nos visiten en la página oficial del Poder Judicial, www.poderjudicialchiapas.gov.mx, que nos sigan en nuestras redes sociales, en el Facebook también del CEJA, están ahí publicando constantemente información de la justicia alternativa y de los mecanismos alternativos. Y pues bueno, no queda más que agradecer a todas y a todos por su atención, por su tiempo, invitándoles a que sigan sintonizando esas transmisiones de Alternativa Judicial por una cultura de paz. Muchísimas gracias, licenciado José Antonio Canseco. Gracias por su tiempo y por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Monse. Bueno, se despide Montserrat Arango y nos vemos hasta la próxima.